¿Ya? Sí. Buenas tardes. Me da inmensa alegría poder estar compartiendo con ustedes aquí. Sean todos bienvenidos. Los que nos siguen a través de las redes sociales, católicos y no católicos, y los que están aquí presentes, mi corazón se regocija en el Señor de verles a ustedes sedientos de la palabra, y también con el deseo de transmitirle este mensaje que como sacerdote del Dios Altísimo, por mi medio, Dios le va a dar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Para orar, el primer paso es hacer silencio exterior y silencio interior. El segundo paso es saber delante de quién estoy, con quién voy a hablar. Con Dios, el hacedor de todas las cosas, el dueño de mi vida, el Todopoderoso. Y después que ya entré a mi cuarto, cerré la puerta y estoy delante del Todopoderoso, pues hablo con Él, que es mi Padre. Papá Dios, qué alegría poder estar aquí compartiendo una vez más con los hermanos que tú me has regalado. Gracias por tu palabra que ilumina nuestro sendero. Gracias porque nos has llamado. Son muchos los llamados, pocos los escogidos, pero tú nos has escogido a nosotros para gustar, saborear tu palabra hoy, porque ella es como la miel al paladar, dulce, agradable. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que seamos dóciles, que seamos esa tierra fértil, donde la semilla cae, nace, crece y da fruto en abundancia. Soberano y eterno Dios, te pedimos por estos hermanos pentecostales unidos que dijeron que iban a venir a compartir hoy la palabra del Señor con nosotros, para que ellos también puedan escuchar tu palabra. Señor, que no sean sordos a tu voz. Soberano y eterno Dios, gracias porque eres nuestro Padre y nos ama y quiere siempre lo mejor de nosotros y para nosotros. Con humilde corazón te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Santo eres, tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre en medio de nosotros. Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales, ven, impregna este lugar de tu presencia. Toma la mente y el corazón de cada uno de nosotros y obra según tu voluntad. Diga conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Va bien el internet? ¿No ha fallado? Bien. Queridos hermanos, hoy han dicho que vendrán a compartir con nosotros los Pentecostales Unidos de Colombia. Y los estamos esperando. Porque el mundo entero ha de saber lo que enseñan los Pentecostales Unidos y lo que enseña la Iglesia Católica. Y el mundo entero ha de saber que la Iglesia Católica enseña lo que Jesucristo enseñó y los apóstoles transmitieron. Y hoy ustedes me van a perdonar, pero mientras llegan los pastores yo les voy a decir el por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, llevando la palabra de Dios a todas partes y compartiendo. Ustedes han visto los debates con los pastores.
a ver si es un mandato de la Iglesia, bueno, primero de Dios, y después un mandato de la Iglesia o no. Porque hay muchos católicos que dicen que eso no se debe hacer, porque el ecumenismo es no pelear con los evangélicos. Hoy traje la autoridad de la Iglesia, el documento Concilio Vaticano II. Este es el libro donde está plasmado lo que la Santa Madre Iglesia nos pide a los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas y fieles del mundo entero que pertenezcan a la Iglesia Católica, lo que deben obedecerle a la Santa Madre. Y aquí está escrito que no solamente yo, sino que todos los sacerdotes y ojalá todos los católicos deberían darle respuesta a los protestantes cuando nos atacan. Aquí está. Y hoy me voy a tomar la molestia de leerlo para que los obispos que no están de acuerdo con el trabajo que estoy haciendo, o los sacerdotes que no están de acuerdo, o los laicos que no están de acuerdo, sepan por qué lo hago. ¿Por orden de quién? Primero de Dios, segundo por orden de mi madre, la Iglesia, plasmado en el Concilio Vaticano II y que lleva muchos años sin que todavía se ponga en práctica. Voy a tratar de buscar, a ver, aquí en este documento es el decreto, se llama así, Decreto Unitatis Redintegratio del Vaticano II. Aquí está explicado lo que yo hago y que no solo lo debo hacer yo, sino todos debemos hacerlo. Comenzamos en el capítulo 1 de la introducción, me iba a comer la introducción. La introducción, para que ustedes sepan por qué lo hago. Escuchen. Introducción del Decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo del documento Concilio Vaticano II. Promover la restauración de la unidad. ¿Cómo, Luis? Paren la oreja, pongan cuidado. Otra vez. Promover la restauración de la unidad. Comencemos por allí. Promover. ¿Qué significa? Que todavía nadie lo ha promovido. Y el padre Luis Toro lo está promoviendo. ¿Qué es lo que hay que promover? Oiga, promover la unidad entre todos los cristianos. ¿Qué es lo que hay que promover? La unidad entre todos los cristianos. Y escuchen. Es uno de los fines principales. Es uno de los fines principales. Principales significa que está en primer lugar. Fines principales. Vamos a ver si es los fines principales solamente del padre Luis Toro o de la Iglesia. Pongan cuidado. De los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. Uno de los fines principales del Vaticano II es la unidad entre los cristianos. Esa es la finalidad, la primera finalidad, una de las primeras finalidades del documento Vaticano II. ¿Le hemos hecho caso? No le hemos hecho caso al Vaticano. Hay que promover, y hoy yo estoy promoviendo lo principal del Vaticano, la unidad entre los cristianos. Siga. Puesto que una sola es la Iglesia fundada por Cristo. ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? Dice el Vaticano, hay que buscar la unidad, puesto que una iglesia es la que fundó Cristo. Entonces,
¿Tenemos que irnos para allá para buscar la unidad o tenemos que traerlo a la iglesia de Cristo? Traernos a la iglesia de Cristo, porque una es la iglesia de Cristo. Y si buscamos la unidad, ¿qué tenemos que hacer? Irnos para allá, irnos para allá, irnos para allá. Eso no es unidad, eso es división. Unidad es traer la oveja perdida, que el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida, cosa que los católicos no estamos haciendo. Se han perdido 99 y nos quedamos con la una. Y la Biblia dice, si se pierde una, el buen pastor busca a las 99 y busca la perdida. El mal pastor, se han salido 99 y todavía se queda con una y dice, con esta me quedo, no importa. Pero bueno, sigamos lo que dice la Biblia. ¿Qué digo? La Biblia no, el concilio. Puesto que una sola es la iglesia fundada por Cristo nuestro Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como herencia de Jesucristo. Que se presentan, no son la herencia, pero se presentan como cristianos ante los hombres, muchas. Los discípulos del Señor piensan de diverso modo y siguen distintos caminos, como si Cristo mismo estuviera dividido. Los cristianos agarran diversos caminos como si Cristo mismo estuviera dividido. Y aquí recordamos 1 Corintios 1, verso 13. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo. La división repugna a la voluntad de Cristo. La división no es de Dios. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y es piedra de escándalo para el mundo. Que los cristianos estemos divididos, dice el concilio, es piedra de escándalo. Y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Dice el Vaticano que la división entre los cristianos es causa para que el Evangelio no se propague. Es un estorbo, piedra de tropiezo para que el Evangelio se expanda. De modo que, dicho de otra manera, es obra de Satanás la división para que el Evangelio no se propague por todos lados. Salte, Luis, pase más adelantico, póngale aquí este pedacito a ver. Considerando pues este sacrosanto concilio con alegría, todos estos problemas, una vez expuesta la doctrina sobre la Iglesia, impulsado por el deseo de restablecer la unidad entre todos los discípulos de Cristo, quiere proponer. ¿Quiere qué? Proponer a todos los católicos. Otra vez, Luis. Quiere proponer a todos los católicos. A todos los católicos. Los medios. Los caminos. Los caminos. Y las formas. Por las que puedan responder a esta divina vocación y gracia. A la que puedan responder a esa divina vocación y gracia. De modo que, según el Concilio Vaticano II, todos los católicos deben asumir las formas, la manera, todo lo que el concilio está diciendo que debemos hacer. Si somos católicos, debemos escuchar la voz de la Iglesia Católica plasmada aquí en el concilio. Este capítulo 1, léame este pedacito aquí, pero el título, y después léame este pedacito para no leerlo todo. Continuación, el capítulo 1 de los principios católicos sobre el ecumenismo. Subtítulo: Unidad y unicidad de la Iglesia. Unidad y unicidad de la Iglesia. Unidad y unicidad. Unidad significa que debemos todos estar unidos. Unidad. Y unicidad significa en la única Iglesia de Cristo.
Todos debemos estar unidos en la única iglesia de Cristo. Si estoy en la unidad, estoy unido, pero no estoy en la unicidad, en la única iglesia de Cristo, al ponchado. Porque puede ser que los evangélicos digan, nosotros estamos en la unidad porque vamos a almorzar con los curas. Me dijo un pastor, el cura de aquí es ecuménico, el cura de aquí va a almorzar con nosotros. Eso se llama unidad. Pero la unicidad, ¿están ustedes dentro de la única iglesia de Cristo? Bueno, pase a este pedacito para saltarlo. Después de que el Señor Jesús fue levantado en la cruz y glorificado, derramó el Espíritu que había prometido, por el cual llamó y congregó en unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad al pueblo del Nuevo Testamento, que es la Iglesia, como enseña el apóstol. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como habéis sido llamados en una esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Recordamos Efesios 4, del 4 al 5. Está diciendo que cuando Cristo fundó la iglesia, en los apóstoles, lo fundó para la unidad. Y lo mandó en el mundo como garantía de la unidad, para que nadie estuviese dividido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, para eso dejó los apóstoles. Y los apóstoles de todos los tiempos, que es la iglesia de Cristo, debe buscar como los apóstoles de aquel tiempo la unidad. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y el que se salga de ahí, hay que traerlo, porque sería una oveja descarriada. Ven, yo quiero... Vamos a ver, lean el título, el número 3. Voy corriendo, pero agarrando los pedacitos que más diciente para nosotros en este momento. Subtítulo: Relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica. Relación de los hermanos separados con la Iglesia Católica. Dale. Numeral 3. En esta una y única Iglesia de Dios. Observen que vuelve a repetir el Vaticano, otra vez. En esta una y única Iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Una y única, repítalo. En esta una y única Iglesia de Dios. El Vaticano II nos dice que Dios tiene muchas iglesias. Como dicen los católicos, todas las iglesias son iguales y todas las iglesias son de Dios. El Vaticano II dice, otra vez, en esta una y única Iglesia de Dios. De Dios, una única iglesia. Sigue. Ya desde los primeros tiempos se efectuaron algunas escisiones. Algunas divisiones. Confirma frase en varias citas bíblicas. Que el apóstol condena con severidad. Que el apóstol, la iglesia condena las divisiones. Pero en tiempos sucesivos surgieron discrepancias mayores, separándose de la plena comunión de la Iglesia no pocas comunidades, a veces no sin la responsabilidad de ambas partes. Pero los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación. Y la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor. Los que nacieron dentro de las sectas no tienen el mismo pecado que los que se salieron de la iglesia y se fueron. Pero los que nacieron en las sectas, la iglesia los acoge y los abraza con amor. ¿Será que estamos haciendo eso? ¿Será que los estamos acogiendo y abrazando con amor? Mentiras. Sigan. Puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente, quedan constituidos en una cierta comunión. En una cierta comunión son hermanos. Aunque no sea perfecta. Aunque no es perfecta.
Las sectas no están en comunión con la iglesia. Hay unos que siguen más o menos, pero no la comunión perfecta. Con la Iglesia Católica. Es verdad que por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo a la estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecuménico trata de superar. Hay que superarlo. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, oigan esto, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos. Por tanto, reciben el nombre de cristiano. Siga. Con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor. Son cristianos y son nuestros hermanos, pero no están en común unión con nosotros, pero sí los reconocemos como hermanos. Y los llamamos también los cristianos evangélicos. Están los cristianos católicos. No solamente ellos son cristianos, nosotros también. Y porque son cristianos, son nuestros hermanos, aunque ellos no nos acepten. Bien, vamos a pasar por razones de tiempo más adelante, Luis. Aquí lo que dice el Vaticano II, que es el ecumenismo. ¿Han escuchado ustedes hablar mucho a los católicos del ecumenismo? Que sepan todos los que hablan del ecumenismo, ¿qué es ecumenismo? Para la Iglesia Católica, esa que usted dice que usted pertenece a ella. Y vamos a ver si nos manda el ecumenismo a hacer lo que yo hago con los protestantes. Vamos a escuchar. Subtítulo: sobre el ecumenismo. ¿Qué hay que entender por ecumenismo? Lo que diga doña Pánfila, lo que diga Petronilo, a mí qué me importa. A mí me importa lo que diga la Iglesia, nuestra madre. ¿Qué es el ecumenismo? Ya la encargada de la renovación carismática puede decir que ecumenismo es irse a escuchar a los evangélicos al culto. A Petronilo le patina el coco, se le respeta, pero eso no es lo que manda la Iglesia. Ya ecumenismo puede ser lo que diga aquel católico predicador que dice que ecumenismo es quedarse callado y no decirle nada a los evangélicos para que no se sientan ofendidos, que no hay que decirle la verdad para que no se ofenda. Que oigan los católicos del mundo entero, con documento en mano, lo establecido por la Santa Madre Iglesia Católica, Concilio Vaticano II, para todos los católicos. Oiga. Ecumenismo. Como quiera que hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos esfuerzos con la oración, la palabra y la unción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este sacrosanto concilio exhorta a todos los fieles católicos. ¿A quién? Exhorta a todos los fieles católicos. ¿A quién? A todos los fieles católicos. Exhorta, invita, llama a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la labor ecuménica. Cooperen, ayuden al cura Toro, diligentemente, no con los brazos cruzados, al ecumenismo, a la unidad. ¿Quieren saber qué es el ecumenismo? Paren la oreja, dale. Por movimiento ecuménico. Repítalo. Por movimiento ecuménico. Por movimiento ecuménico. Se entiende. Se entiende, no lo que usted diga, no lo que a usted le parezca, lo que diga la Iglesia. Otra vez, Luis, por movimiento ecuménico. Por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades e iniciativas que, según las distintas necesidades de la Iglesia
No, Luis, leyó. Ah, sí. Perdón, Luis, lo corté. Otra vez. Por movimiento ecuménico se entiende el conjunto de actividades e iniciativas que, según las distintas necesidades de la Iglesia, y las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos. Suscita para la unidad de los cristianos. Tales son. Ahí viene. Respiren profundo. Respiren profundo. Tales son. Respiren profundo. Tales son. Presten atención. Necesitamos saber cuáles son los puntos que los católicos debemos tener presentes. Tales son. En primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos separados. Para buscar la unidad, debemos eliminar entre los católicos, en primer lugar, todas las palabras que cualquier católico dice, ve, aquí dice la Biblia, que no le podemos decir, el Vaticano, el Vaticano, que no le podemos decir, hermanos separados, que no le podemos decir protestantes, que no le podemos decir evangélicos. Vamos a ver qué es lo que no podemos decir, qué es lo que no podemos hacer. Otra vez, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras. ¿Qué palabras hay que eliminar? Hay que eliminar palabras. ¿Cuáles palabras hay que eliminar? Los insultos, las groserías hacia los hermanos. Esas hay que eliminarlas. El Vaticano lo encierra en esta forma, ponga cuidado, eliminar palabras, juicios, no puedo estarlo mandando para el infierno, y actos, no puedo estarlos golpeando, echándoles agua caliente, no. Y actos que no sean conformes. ¿Cuáles son las palabras que tenemos que eliminar? Aquellas palabras que no sean conformes, pongan la lupa, que no sean conformes. Según justicia. Primero, que no sean conformes a la justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué es justicia? Llamar al pan, pan y al vino, vino. Las palabras que no vayan conforme a la justicia no se le pueden decir. A ver, hermano separado, es una palabra que va dirigida a los protestantes, va dirigida y está en contra de la justicia. No, ¿son hermanos? Sí, son hermanos. ¿Se separaron de la iglesia? Entonces, por justicia, se le puede llamar hermanos separados. Pero ellos se ofenden, pero no es una ofensa. Estamos diciendo con justicia, ¿y la segunda? Y verdad. Y verdad, son hermanos de nosotros, con justicia y con verdad, son separados. Protestantes, se le puede llamar protestante, eso es una ofensa. La Biblia, el Vaticano dice que podemos llamarlo con las palabras que se pueden usar, son las que van unidas a la justicia y a la verdad. Pregunto, ¿los hermanos separados protestan contra la Eucaristía? ¿Contra el bautismo? ¿Contra la confesión? ¿Contra la Virgen María? ¿Contra el Papa? ¿Contra la Iglesia? Veamos si es justo y si es verdadero decirle protestantes. Protestantes no es un insulto. Eso está encerrado dentro de la justicia y dentro de la verdad. ¿Cuáles son las palabras que tenemos que eliminar? Las que van fuera de la justicia y fuera de la verdad. Esas palabras hay que eliminarlas.
Esas palabras hay que eliminarlas. Palabras groseras, palabras de insulto hacia los hermanos separados, eso hay que eliminarlo. Un católico no puede dirigirse a un hermano separado con groserías, aun cuando ellos lo hagan con nosotros. No podemos rebajarnos a la tierra como ellos. Si ellos se arrastran por la tierra diciendo insultos y groserías contra nosotros y contra la iglesia, nosotros no debemos arrastrarnos igual insultándolos a ellos. Debemos mantener la altura. Debemos mantener la altura. Decirle las cosas, pero con justicia y con verdad. Ustedes verán que yo les digo hermanos separados y les digo protestantes, y nadie me puede decir que eso está prohibido. El Vaticano II me dice que puedo hacerlo porque está encerrado dentro de la justicia y dentro de la verdad. Las palabras que yo tengo que eliminar son las groserías. Católicos que insultan a los protestantes, eso no es correcto. Hay que decirles la verdad, pero no con groserías, no con insultos. Y hay algunos hermanos que trabajan con la Biblia y predican e insultan con groserías a los protestantes. Eso no es correcto, ni según la Biblia, ni según el Vaticano II. Eso no está bien. Y se debe eliminar, dice la Iglesia, toda clase de palabras insultos que van en contra de la justicia y la verdad contra los hermanos separados. Eso impide la unidad. Sigue. Padre, permítame una pequeña acotación, que además la palabra protestante obviamente deriva de protesta, y en aquellos tiempos pues no existían periódicos y lo que se hacía era un acto público para contradecir entre personas eruditas, o sea, con conocimiento, lo que otro argumentaba. Entonces, lo que exactamente hizo Martín Lutero, el iniciador del así llamado protestantismo, después llamado Reforma o Gran Reforma, era una protesta pública que se hacía mediante un documento que se clavaba en un sitio visible. No existían periódicos, existían protesta pública, y ellos no tuvieron ningún problema, y la mayoría no lo tiene todavía, en reconocer que históricamente deriva de ese nombre, protesta pública. Ahora escuchen el segundo paso. Por favor, ya escucharon el primero. No insultar con grosería a los protestantes. Eso impide el ecumenismo y eso va en contra del mandamiento del amor. En segundo lugar, aquí, por favor, aquí necesitamos que pongan la lupa. Pongan la lupa. En segundo lugar, los que hablan del ecumenismo, los que predican del ecumenismo, los que están en contra del cura Toro, porque dialoga con los protestantes, porque debate con los protestantes, paren la oreja, pongan la lupa, si esto lo manda o no lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. Paren la oreja. En segundo lugar, el diálogo. Para que haya ecumenismo, para que haya unidad entre los cristianos. En segundo lugar, el diálogo. Que sepan los católicos del mundo entero que el Vaticano II manda a los católicos a un diálogo. Pero ¿cómo van a dialogar? O sea que se va a ir Petronilo, que es una oveja, a dialogar con Pánfilo, que es pastor evangélico. No, vamos a ver cómo es el diálogo. En segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos. ¿Entre qué? Entonces no es que Pánfilo, que es católico, que no conoce nada de la Biblia, se va a ir a debatir con Petronilo, que es pastor evangélico. No, ese no es el ecumenismo. No, eso no se hace. Porque para Pánfilo ir a debatir con Petronilo tiene que ser peritos y técnicos. Tiene que ser perito.
Pánfilo no puede irse a debatir con Petronilo si no se ha preparado. Primero tiene que tomar conciencia que tiene que ser perito, experto en la materia, que tiene que haber estudiado el tema, que tiene que conocer las Sagradas Escrituras, debe ser perito. La Iglesia pone dos formas para decir lo mismo, dos palabras para decir lo mismo. ¿Otra vez, Luis? En segundo lugar, el diálogo entablado entre peritos. Primera palabra, peritos. Y técnicos. La segunda palabra, técnico. Para recalcar que el diálogo no es cualquier católico que no esté preparado con un protestante, que tiene que ser perito y técnico. Ese diálogo debe hacerse. Dale. En reuniones de cristianos de las diversas iglesias. ¿Ese diálogo dónde tiene que ser? En reuniones de cristianos de las diversas iglesias. ¿Qué es lo que hace el Padre Toro? Esto que está escrito aquí. Un diálogo entre peritos. Que si los pastores evangélicos, hoy estamos esperando a los pentecostales unidos, que son peritos, que son expertos. Entonces el Vaticano dice que entre peritos, que ellos dicen conocer la Biblia, yo también la conozco. Pues si ellos son peritos, expertos, pues yo también lo soy. Pues vamos entonces a dialogar. ¿Dónde? En reuniones de cristianos. ¿Por qué están reunidos ustedes aquí? Porque están esperando ver lo que el concilio dice. El diálogo tiene que ser... ¿Otra vez? En reuniones de cristianos de las diversas iglesias. En reuniones de cristianos de las diversas iglesias. Lo triste es que aquí hay puros católicos. El Vaticano tiene razón. Debo decirles que todas las veces que yo he predicado o he debatido con los pastores protestantes, donde están mitad y mitad, evangélicos y católicos, esto se ha cumplido. Los evangélicos han vuelto a la Iglesia Católica, se ha logrado la unidad. A mí lo que no me gusta, lo que me molesta, es que los evangélicos no quieren la unidad. Solamente viene el pastor, y si acaso trae otro que casi es pastor, o una de las ovejas más preparadas, y no trae a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quieren que las ovejas vean y oigan. Pero la Santa Madre Iglesia Católica dice, el diálogo debe ser donde vengan los evangélicos y vengan los católicos. Y que expertos se pongan a dialogar. Eso es, y el mundo entero debe saberlo. Eso es lo que el padre Luis Eduardo Jaime Toro ha venido haciendo por mandato del Vaticano II, documento de la Santa Madre Iglesia Católica. Y si usted no está de acuerdo, usted no está en contra de Luis Toro, usted está en contra de la Santa Madre Iglesia Católica, que lo ha ordenado hace años y que nadie todavía lo ha hecho. ¿Cuánto, Luis? 63 años. 63 años, dice Luis. ¿Sí? Terminó como en el 65, ¿no? En el 65. Esto fue una orden a la iglesia del 65. ¿Y qué estamos esperando? ¿Cuánto tiempo llevamos y no lo hemos puesto en práctica? Bueno, eso no es nada de admirar. ¿Cuánto tiempo lleva la Biblia y no la hemos puesto en práctica? Pero bueno, vamos a ver si la ponemos en práctica. Por favor, sepan, yo hoy quiero que ustedes sepan por qué voy a debatir públicamente con los pastores evangélicos que van a venir. Que supongo que van a venir porque así ya dieron su palabra. No es que a mí me guste pelear con los evangélicos, es que a mí me gusta obedecer las órdenes de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Repito, el segundo lugar. En segundo lugar, se ordena favorecer el diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas iglesias o comunidades
y celebrados en espíritu religioso, exponiendo cada uno. ¿Otra vez? Exponiendo cada uno. Por tercera vez. Exponiendo cada uno. Exponiendo cada uno. Usted verá como yo pongo a los pastores a exponer, primero él y después yo. O primero yo y después él. Exponiendo cada uno. Por su parte. Con toda profundidad. La doctrina. Eso no está prohibido. Eso está mandado, ordenado por la iglesia. Se debe exponer con toda profundidad la doctrina. Ay de aquel católico ignorante que diga que eso es pelear con los evangélicos. No, eso es obedecer a la Santa Madre Iglesia Católica. Pero hay católicos ignorantes que no conocen esto. Exponiendo, ¿cómo atrás? Exponiendo cada uno por su parte, con toda profundidad, la doctrina de su comunión. Y presentando claramente los caracteres de la misma. Los caracteres, es decir, lo que enseña cada iglesia, la doctrina que caracteriza a cada iglesia. Yo soy católico y sobre la confesión enseñamos esto. Usted es protestante, ¿qué enseña sobre la confesión? Exponga lo que le caracteriza a usted como protestante en este tema. Eso está mandado. Siga. Por medio de este diálogo, todos. Otra vez, Luis. Por medio de este diálogo. Cuando se dé ese diálogo, cuando el cura Toro hace ese diálogo con los protestantes, por medio de este diálogo que vamos a hacer hoy con los Pentecostales Unidos si llegan, adquieran todos un conocimiento más auténtico. Adquieren todos, católicos y protestantes, un conocimiento más auténtico. Y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. Se lo explico. En ese diálogo, los católicos van a conocer claramente lo que enseña el Pentecostal Unido, pero también va a conocer lo que enseña la Iglesia Católica. Y el Pentecostal Unido va a conocer lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseñan sus pastores. Cada uno va a detectar claramente lo que enseña su pastor. De otra manera, el mundo entero hoy podrá descubrir la doctrina de los Pentecostales Unidos, pero al mismo tiempo el mundo entero va a descubrir la doctrina de la Iglesia Católica. Y van a ver quién tiene la verdad y quién está en la mentira. Eso es lo que se busca, que la unidad sea en torno a la verdad. Y cada uno expone su doctrina y la gente tiene oídos para oír y tiene ojos para ver. Repítalo y sigue. Por medio de este diálogo adquieran todos un conocimiento más auténtico y un aprecio más justo de la doctrina y de la vida de cada comunión. En tercer lugar, a ver si se aprendieron las cosas que el Vaticano dice que tenemos que hacer para la unidad. En primer lugar, no insultar a los protestantes con groserías. Decirles sí la verdad con justicia, eso sí no hay problema, con amor. En segundo lugar, un diálogo entre expertos, peritos, donde se exponga la doctrina completa y clara de cada uno. En tercer lugar, y en público, no en privado. Por eso los protestantes deben saber que yo no hablo con ellos en privado, hablo en público, porque así me lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. Yo tengo que obedecer. Y que espero que ellos traigan sus ovejas, que no vengan solo los pastores. En tercer lugar,
Las diversas comuniones consiguen una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al bien común y, en cuanto es posible, participan en la oración unánime. Se lo traduzco en castellano. En la sociedad en que vivimos, católicos y protestantes, hay muchas cosas sociales que podemos unirnos para hacer. Que llegaron los venezolanos a Colombia porque están huyendo del régimen y no tienen dónde comer ni tienen dónde vivir. Se pueden unir los católicos y los protestantes a buscarle comida, a buscarle posada. Eso se puede hacer. Que estamos en un problema y que nos quieren imponer que los hombres sean homosexuales y las mujeres sean lesbianas, nos podemos unir en oración. Los cristianos evangélicos y los cristianos católicos vamos a orar para que Dios nos permita eso. Nos podemos unir. Eso es tercer lugar. De todos, finalmente, lo que dice el concilio, todos finalmente examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la Iglesia y, como es debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma. Todo esto realizado prudentemente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica, bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la verdad. Lo leyó muy largo otra vez. Léalo otra vez. Todo esto realizado prudente y pacientemente. ¿Cómo se tiene que realizar? Prudente y pacientemente. Prudente significa usted, si no está preparado, no se meta. Usted va a pelear con un karateca y no sabe pelear, no se le meta, lo va a golpear muy fuerte. Prudente y pacientemente. ¿Qué tenemos que hacer cuando dialogamos con protestantes? Tener paciencia. Tener paciencia. Siga. Por los fieles de la Iglesia Católica. Los fieles de la Iglesia Católica. Siga. Bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad. Bajo la vigilancia, usted tiene que estar que esté bajo la vigilancia de los pastores de la Iglesia. Usted quiere debatir con los protestantes, no se lance solo, busque la vigilancia de los pastores de la Iglesia que le orienten, que le ayude. Conduce al bien de la equidad y de la... Conduce al bien. Cuando usted dialoga con los protestantes, conduce al bien. Está haciendo una obra de caridad. Conduce al bien. De la equidad y de la verdad. Conduce al bien porque usted está buscando es la verdad. Y siempre que se busca la verdad, se está buscando el bien. Nunca es malo buscar la verdad. Ese es un bien, buscar la verdad. De la concordia y de la colaboración, del amor fraterno. Eso es un bien, eso es amar, eso es fraternidad. Cuando yo amo a un evangélico, yo le predico la verdad para que salga del error. Eso es amor, eso es fraternidad. Que usted dice que usted ama a los evangélicos y por eso no le predica. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Si usted ama a los evangélicos, debe predicarle para sacarlos del error, de la mentira. Eso es amor. Eso es sentirse hermano, fraternal. Es mi hermano, yo no voy a permitir que se desvíe de los caminos de Dios, que se vaya por la mentira. Fruto del amor. Y que sepan los evangélicos del mundo entero que no me canso de predicarle, que no me cansaré de predicarle y que me moriré predicándole porque les amo. El que ama busca al otro para sacarlo del error. El buen pastor que ama a la oveja deja las 99 y va en busca de la oveja perdida y cuando la encuentra la celebra. Por eso ustedes ven que hay varios testimonios donde celebramos que muchos evangélicos han vuelto a la Iglesia Católica. ¿Lo celebramos? Sigue. Del amor fraterno y de la unión, para que poco a poco
para que poco a poco, no se sulfuren, no se apuren, poco a poco, por esta vía, no hay otra vía, por esta vía, superados todos los obstáculos, porque es un obstáculo, enfrentarse a los protestantes cara a cara, dialogar con ellos públicamente, es un gran obstáculo. Superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, ese obstáculo y otros obstáculos que impiden la comunión eclesiástica, paren la oreja, respiren profundo. Después que superemos todos los obstáculos, ¿qué dice el Vaticano? Otra vez. Todos los cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, mormones, adventistas, póngale el nombre que usted quiera, todos los cristianos se congreguen en una única celebración. ¿Qué es el ecumenismo? Que prediquemos públicamente a todos, para que todos los cristianos se congreguen en una única celebración. Paren la oreja. ¿Para qué tenemos que predicarle a los evangélicos? Para que todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. Aquí denuncio en nombre de la Iglesia y en nombre de Cristo, a quien le sirvo como sacerdote. Denuncio a los católicos, denuncio a los sacerdotes, hermanos, con todo el respeto que merecen, que andan diciendo que ecumenismo es irnos a los cultos evangélicos. Protesto, eso está prohibido por la Iglesia, y la Iglesia dice que el verdadero ecumenismo de los católicos es predicarle en público a los evangélicos para que se conviertan y vengan a celebrar la única Eucaristía que dejó Cristo. Reto a cualquier católico, aunque sea sacerdote u obispo, que me demuestre, como yo lo estoy haciendo, con documento en mano, donde la Iglesia Católica prohíba hacer lo que yo estoy haciendo, donde la Iglesia Católica me prohíba a mí predicarle en público a los protestantes para que vuelvan a la Iglesia y celebren la única Eucaristía de Cristo. Los retos donde me muestre con documento en mano, donde el Vaticano II es el documento de la Iglesia, me diga que yo puedo ir al culto de los testigos de Jehová, al culto de los pentecostales, al culto de los mormones, de los adventistas. Reto a cualquier católico que me lo demuestre. Yo le estoy comprobando lo que dice la Santa Madre Iglesia Católica. Para que ustedes católicos, cuando escuchen a un católico, llámese como se llame, decir que que ecumenismo es irme al culto evangélico, usted le diga a Petronila, le patina el coco. Eso no es ecumenismo, eso es ser ignorante, eso es ser tonto. Ecumenismo es cuando nosotros exponemos con claridad la doctrina, para que el protestante que esté engañado vea la verdad y venga a celebrar dentro de la Iglesia la única Eucaristía. Repítalo, Luis. Superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, y así todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía. Todos los cristianos. Esa es la unidad de los cristianos. En la Eucaristía encontramos la unidad de los cristianos. Pero no ha terminado. Paren la oreja, que ahí viene el segundo chocolate de fresa que Dios nos regala hoy. Ponga cuidado. En orden a la unidad de la una y única Iglesia. Otra vez. En orden a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia. A la unidad que Cristo dio a su Iglesia. Paren la oreja. Desde un principio. Y escuchen, católicos,
y que creemos subsiste, se mantiene a lo largo de toda la historia de 2000 años, indefectible, sin error, sin defecto, en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica. De modo que la unidad, el ecumenismo, no es que yo me meta protestante. Ecumenismo no es que yo vaya al culto de los protestantes. Ecumenismo no es que yo escuche las canciones de los protestantes. Ecumenismo no es que yo le abra la puerta de la casa a los protestantes. Ecumenismo es lo que ustedes hoy van a ver. Un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida, que ya viene en camino supuestamente, porque como ellos son cristianos no mienten, dicen la verdad, yo creo en ellos. Ellos no mienten. Supongo que van a llegar y los estoy esperando. Entonces van a venir y ustedes van a ver un pastor pentecostal y un pastor de la Iglesia Católica. Ustedes van a escuchar y van a ver un diálogo donde ustedes van a ver quién tiene la verdad, y la verdad va a relucir como el sol a mediodía, para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Ese es ecumenismo. Entonces los evangélicos que escuchen este encuentro, los evangélicos van a decir: caramba, ese cura, aunque me cae mal, aunque me cae gordito, ese cura, aunque no lo quiera aceptar, predica la verdad. Y esa iglesia, aunque a mí me enseñaron que era la gran prostituta, la gran Babilonia, esa es la iglesia verdadera, y ahí me tengo que congregar. Miles de católicos en el mundo, miles de evangélicos en el mundo han vuelto ya a la Iglesia Católica a través de estas enseñanzas. Yo he logrado, creyendo en esto, yo he logrado que comunidades enteras vuelvan a la Iglesia Católica después de ser evangélicos. Tengo un testimonio de allá en Venezuela, en la diócesis de Guanare. Llegaron los pastores. Así es, llegaron los pastores, y esto pues entonces la cosa se pone buena, porque ahora ustedes van a ver que lo que el Vaticano II pide es lo que el Padre Toro hace. Y ustedes entonces van a comprobar si es pelear con los hermanos separados o es obedecer al Vaticano II, donde dice que tenemos que sacar a flote la verdad. Y hoy ustedes lo van a ver con sus propios ojos y lo van a oír con sus propios oídos. Hoy ustedes van a ser testigos oculares. Y hoy quiero hacerlo público e invitar a los hermanos de la Iglesia Católica a que esto lo manda el Vaticano II. Y que ustedes no se resistan a dar el paso de la preparación. No se resistan a querer crecer en esto. A ver, Luis, mientras llegan los pastores, venga. ¿Ya llegaron? Bueno, que pasen entonces. ¿Ah? No entiendo. No, que llegaron dos, que pasen, que vamos a perder tiempo. Que lleguen que pasen los que llegaron. Y cuando lleguen los otros 5, pues atendemos. Son 7. Son 7. A mí no me importa que sean 7. A mí me importa que hable uno por uno. Y atiendo a uno por uno. Después que el uno ya no quiere hablar más conmigo, que venga el otro. Y que venga el otro. La idea es eso. A ver, Luis, ¿a dónde va? ¿Ya está terminando? En la única iglesia, escuche, otra vez repítalo, Luis. Paren la oreja, antes que lleguen los hermanos separados, escuche. Todo esto es para que poco a poco, por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía,
en orden a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde un principio y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia Católica, y esperamos los católicos que crezca de día en día. De día en día. El Vaticano está esperando desde el año 65 que crezca día a día, y los católicos no hemos hecho nada. No ha crecido nada. No hemos hecho nada los católicos. Que crezca día en día hasta la consumación de los siglos. Hasta la consumación de los siglos. Llevamos 500 años de apostasía, 500 años que los protestantes están atacando la Iglesia y los católicos todavía no reaccionamos. Y eso que el Vaticano II lo manda. ¿Cuándo vamos a reaccionar? ¿Le tenemos miedo? ¿Por qué? ¿Por qué no nos preparamos? Es que saben muchísimo. Ustedes van a ver que eso es mentira. Ustedes van a ver hoy que no es que sepan muchísimo. Lo que pasa es que agarran una cita y engañan a los tontos. Que vengan y me engañen a mí. Ustedes lo van a ver hoy. Van a ver que no es verdad, que es pura mentiras, que con la palabra de Dios usted y yo podemos demostrarle que tenemos la verdad. Los fieles católicos, repítalo, Luis. Los fieles católicos han de ser, sin duda, solícitos de los hermanos separados en la acción ecuménica, orando por ellos, hablándoles de las cosas de la Iglesia. ¿Qué hay que hacer los católicos con los protestantes? Orar por ellos. Segundo, hablándoles de las cosas de la Iglesia. ¿Qué hay que hacer? Hablarle de la Iglesia, las cosas de la Iglesia. Siga. Dando los primeros pasos. Repítalo. Dando los primeros pasos. ¿Quién tiene que dar los primeros pasos? Los católicos. Tenemos que dar los primeros pasos. Tenemos que ir a predicarle a los protestantes. Tenemos que prepararnos para ir a convertir a los protestantes que están engañados. Dando los primeros pasos. ¿Qué significa? Que no tenemos que esperar que los protestantes lleguen a la casa, que tenemos que ir a predicarle a los protestantes. Pero para eso tenemos que prepararnos. Repítalo, no lo dije yo, está escrito en el Vaticano II. Los fieles católicos han de ser, sin duda, solícitos de los hermanos separados en la acción ecuménica, orando por ellos, hablándoles de las cosas de Dios, dando los primeros pasos hacia ellos. Pero deben considerar también, por su parte, con ánimo sincero y diligente, lo que hay que renovar y corregir en la familia católica misma para que su vida dé más fiel y claro testimonio de la doctrina y de las normas dadas por Cristo. Se lo traduzco en castellano. Hay que predicarle a los protestantes, no solo con las palabras, sino también con el ejemplo. Con el ejemplo hay que predicarle. Vamos a ver si avanzamos un poquitico, porque ya llegaron los hermanos. A ver dónde me interesa esto. Aquí, este pedacito. Escuche, por favor, lo que advierte el Vaticano II. Este sacrosanto concilio advierte con gozo que la participación de los fieles católicos en la acción ecuménica crece cada día y la recomienda a los obispos de todo el mundo. Y lo recomienda, no dice solamente al padre Toro, no, lo recomienda. Y la recomienda a los obispos de todo el mundo. Obispos que me escuchan, y ustedes cuando sean obispos. ¿Otra vez? Este sacrosanto concilio advierte con gozo que la participación de los fieles católicos en la acción ecuménica crece cada día y la recomienda a los obispos de todo el mundo. Obispos no pueden impedir que se dé el diálogo entre personas de la Iglesia Católica preparada con los protestantes. El concilio le recomienda a los obispos, repito otra vez, obispos. Y la recomienda a los obispos de todo el mundo para que la promuevan. Para que la promuevan. Los obispos que no están obedeciendo
sepa que también le van a entregar cuentas a Dios. Y la promuevan con diligencia. Y la promuevan con diligencia. Y la dirijan prudentemente. Y la dirijan prudentemente. Hay que ser prudentes. Porque tampoco vamos a mandar a cualquier persona a enfrentarse con los protestantes sin que estén preparados. Hay que ser prudentes, se lo traduzco en castellano. Si un obispo no es prudente y agarra y dice a los católicos, no, vamos a evangelizar la diócesis. A ver, necesitamos 1000 misioneros católicos. Y salen 1000 misioneros católicos. Y le dice, ahora van a agarrar la Biblia y van a decirle a la gente, van a ir casa por casa, van a evangelizar. Y le van a decir a la gente, Dios te ama. Y usted dice, amén. Y usted sale emocionado y se va. Pero no lo preparó con prudencia. No le enseñó cómo defenderse de los protestantes. ¿Qué está haciendo ese obispo? Está mandando a los laicos que no están preparados a enfrentarse con los evangélicos que están en la calle, que están en las casas. Y esos evangélicos van a confundir a los católicos. Y esos evangélicos van a hacer que esos futuros misioneros se desanimen, se desinflen y se metan a protestantes. Estos ojos lo han visto, estos oídos lo han oído. Y ese es el problema que tenemos. ¿Por qué los laicos no quieren misionar? Porque los obispos no quieren obedecer, porque los curas no quieren obedecer al Vaticano II. Donde dice que se tiene que diligentemente preparar a esta gente con prudencia, porque si se manda a evangelizar y no se ha preparado, es carnada para los evangélicos. Y es apagar la llamita que había en ese misionero. Tenía la llama de ir a evangelizar, pero cuando se encontró con un protestante y no supo cómo responder, su llama se le apagó, se enfrió, se desanimó, lo aplastaron, apagaron a un futuro misionero, a un hombre de Dios. Eso es lo que está pasando dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en la iglesia, los obispos y los curas y los laicos? Aquel lema viejo conocido. Si no puedes contra el enemigo, únete a él. Y ese lema lo están haciendo los católicos. Si no puedes con los protestantes, métese a protestantes. Y se están yendo con los protestantes. Y los católicos pocos que quedan, dice, es que no hay que pelear con los protestantes, se está uniendo con ellos. Únete a ellos. Vamos a ver la otra parte. ¿Dónde abunda ese tema? ¿O sigo aquí? Y habla de renovación, de reforma. Y aquí habla del prepararse. El 9, numeral 9, número 9, pongan cuidado. Subtítulo, del conocimiento mutuo entre los hermanos. Numeral 9. Conviene. Obispos, presbíteros, laicos, conviene conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. Conviene conocer a los hermanos separados. Conviene. Para ello, se necesita el estudio que hay que realizar con apologética. Se necesita de la apologética. Repítalo. Para ello, se necesita el estudio que hay que realizar con espíritu benévolo, guiado por la verdad. Es preciso que los católicos debidamente preparados adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura peculiares de los hermanos. Eso se llama apologética. Que lo sepan los obispos, que lo sepan los sacerdotes, que lo sepan los laicos, que lo sepan los diáconos, que lo sepan los seminaristas, que el Vaticano II pide que los católicos estudien, conozcan la doctrina de los protestantes, las mentiras de los protestantes, conozcan y estudien la doctrina de la Iglesia Católica. Eso es apologética. Repítalo. Es preciso que los católicos debidamente preparados
Si van a ir a evangelizar y no están preparados, adquieran mejor conocimiento de la doctrina. Los católicos deben adquirir un mayor conocimiento de la doctrina, tanto de la Iglesia Católica como de los protestantes, y eso lo da la apologética, esa que le pica como si fuera pica pica a muchos católicos, que odian como si fuera en contra de la verdad de la Iglesia. Mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de la cultura peculiares de los hermanos. Para lograrlo, ayudan mucho a ambas partes las reuniones destinadas a tratar, sobre todo, cuestiones teológicas. Las reuniones en las vicarías, en los grupos de apostolado, a tratar cuestiones teológicas, donde cada uno pueda tratar a los demás de igual a igual. Donde cada uno pueda tratar a los demás de igual a igual, donde se pueda conocer la doctrina del uno y la doctrina del otro. Con tal que los que toman parte bajo la vigilancia de los prelados sean verdaderamente peritos. Lo que se tiene que cuidar es que los que van a dar las enseñanzas sean verdaderos peritos, expertos, que no vengan a decir tonterías. Pero vamos a buscarlos, vamos a aprovecharlos. Felicito a la mayoría. Hasta ahora solamente un obispo en el mundo entero me ha dicho que no. Hasta ahora un obispo en el mundo entero, él personalmente ha dicho que no. Y algunos sacerdotes de él decir que mejor ir a los protestantes a escuchar a los evangélicos, a los pentecostales, antes que escuchar al cura Toro. Porque la iglesia dice que hay que ser ecuménico, que hay que escuchar a todos. Y dijo una catequista, le dijo al obispo, pues si es que hay que escucharlos a todos, pues hay que escuchar también al Padre Toro. Porque si no, no se están escuchando a todos. Hay que escuchar a unos y a otros. Y en el mundo entero, este obispo dice que a él no le importa. Y si ustedes miran la diócesis de él, es una de las diócesis que más protestantes tiene. Y que ahorita está alrededor de 60 o 70% de protestantes. Y cada día se van saliendo más católicos. Pero gracias a Dios, la mayoría de obispos han abierto las puertas. Que como ellos tienen que ser como obispos, tienen que vigilar. ¿Quién viene a predicar? Eso sí es normal. Mirar a ver si el cura Toro es un falso sacerdote o no. Eso sí lo tienen que hacer. Averiguar, porque ellos son custodios de la doctrina, custodios de la enseñanza de la iglesia. Eso sí tiene que hacerse. Pero, ojo, aquel que no quiera que los laicos se preparen, está cometiendo un gran error. De tal diálogo puede incluso esclarecerse más cuál sea la verdadera naturaleza de la Iglesia Católica. De esta forma conoceremos mejor el pensamiento de los hermanos separados. Dos cosas. Con la apologética se conoce más la Iglesia y se conoce más a los hermanos separados. Para eso es necesario. Para que el católico conozca su iglesia, su doctrina, y conozca a los protestantes y a su doctrina. Para eso es la apologética. Y nuestra fe aparecerá entre ellos. Y nuestra fe aparecerá entre ellos. Más claramente expresada. Más claramente expresada. Vamos a ver, pasamos la formación. Aquí, el 10. El 10 para los seminaristas y para los sacerdotes, para cuando ustedes sean cura. Escuche. Subtítulo de esta formación ecuménica. Numeral 10. Es necesario
Otra vez, Luis. Es necesario, Atención, atención, información de última hora. es necesario Es necesario que las instituciones de la Sagrada Teología que los seminarios, que los casos de formación y de las otras disciplinas, sobre todo las históricas, se expliquen también en sentido ecuménico se expliquen también en sentido ecuménico para que respondan lo más posible a la realidad, para que respondan a un pueblo que está siendo atacado por los lobos, para que respondan a la realidad de lo que el pueblo necesita saber, para que sepan darle respuesta al pueblo cuando le diga, Padre, ¿por qué tenemos imágenes? Para que respondan al pueblo cuando diga, los protestantes dicen que no hay que bautizar a los niños, para que respondan al pueblo cuando diga que María tuvo más hijos, para que respondan al pueblo cuando digan que el Papa es el anticristo, para que respondan al pueblo cuando diga, los evangélicos nos han dicho que no hay que confesarse con un hombre pecador igual que nosotros. Deben tener un conocimiento para poder responder al pueblo. es muy conveniente que los que han de ser pastores Los seminaristas, los diáconos y sacerdotes y sacerdotes se imbuyan se imbuyan, se empapen, se llenen de estas cosas, de la teología elaborada de esta forma, de la teología campesina, de la teología que el pueblo necesita, donde entiendan niños, jóvenes, adultos, donde entiendan hombres y mujeres, feos y bonitos, pobres y ricos, no una teología donde solamente entiendan los obispos y los curas, sino una teología donde el pueblo entienda con claridad y donde el pueblo pueda defender su fe y fortalecer su fe. Repítalo, lo que necesitamos. es muy conveniente que los que han de ser pastores y sacerdotes se imbuyan de la teología elaborada de esta forma. Ojalá y este mensaje lo escucharan los rectores de los seminarios, los formadores de los seminarios. Un saludo para ellos con todo respeto y con todo amor. Son mis hermanos y los amo. Pero como sacerdote del Dios Altísimo, debo decirle lo que mi madre, la Iglesia Católica, les pide a ustedes como formadores en los seminarios. Repítalo y sigue, Luis. Es muy conveniente que los que han de ser pastores y sacerdotes se imbuyan de la teología elaborada de esta forma con sumo cuidado. Muy bien, pase para acá porque nos acaba el tiempo. El 11. El 11. Por favor, respiren profundo porque aquí viene una crítica constructiva de la Iglesia para con la misma Iglesia en cuanto al ecumenismo. Esta crítica la deben saber los criticones del ecumenismo. Los criticones, pongan cuidado. Subtítulo: Manera de expresar y exponer la doctrina de la fe. Número 11. En ningún caso debe... Repítalo, Luis. En ningún caso, en castellano, nunca se permite, según la Iglesia, en ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. repítalo, Luis. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. Se lo traduzco en castellano. Ustedes no me pueden decir, es que no me gusta como usted expone la doctrina porque así aleja a los protestantes. En ningún caso, repítalo. En ningún caso Y en el caso del padre Luis Toro, debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos no es un obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. el sistema que yo utilizo para exponer la fe católica. Eso no es un obstáculo. Y no debe ser un obstáculo. Dice, en ningún caso, ningún obispo me puede decir que esto es incorrecto. Aquí está. Ningún sacerdote me puede decir que esto es incorrecto. Aquí está. Más bien, los que están obrando incorrectamente son ellos que no quieren permitir que los laicos se preparen, que los seminaristas se preparen, que los futuros sacerdotes se preparen.
En ningún caso, Luis. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo. ¿No es un obstáculo para el diálogo? Con los hermanos, el sistema de exposición de la fe católica. Hay que dialogar con los hermanos evangélicos, cosa que no hacen los curas. Y hay que hacerlo, pero en ningún caso impide la forma de hacerlo públicamente, como lo ha dicho anteriormente, públicamente en reuniones de cristianos y entre peritos. Eso no es un obstáculo, eso es necesario. Pero es que se ponen bravos. Sepa que cuando usted le predica a un borracho se pone bravo, que cuando usted le predica a un homosexual se pone bravo, que cuando usted le predica a un asesino se pone bravo, que cuando usted le predica a un ladrón se pone bravo, cuando usted le predica a una lesbiana se pone brava, a quien usted le predique que esté metido en el pecado se pone bravo, a un corrupto, vaya, predique a los políticos y dígale que son corruptos, a ver si no se ponen bravos. Pero tenemos que decirle la verdad. Ay, no hay que decirle nada porque los evangélicos se ponen bravos. La verdad hay que decirla, que se pongan bravos, entonces de nuestro lado se irán heridos, pero no engañados. Repítalo, sigue Luis. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. Lo que hace el cura Toro, expone la fe católica, y eso no es un obstáculo, eso no está mal. Es totalmente necesario. ¿Otra vez? Es totalmente necesario que se exponga con claridad. Repítelo, que lo escuchen todos los curas. Es totalmente necesario. Atención, atención, información de última hora, léalo Luis para los curas. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Mandato de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, número Unitatis Redintegratio, número 9. El 11. Vamos en el 11. Número 9. Número 11. No quedó claro, Luis. Otra vez. En ningún caso. No, el otro. Lo último. Es totalmente necesario. Es totalmente necesario. Formadores de los seminarios. Repítalo. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo. Si ustedes me escuchan este pedacito, yo me conformo. Con este pedacito que me escuchen, yo me conformo. Deje que pase el ruido de esa gandola para que la gente me escuche bien. Es totalmente necesario que se exponga la doctrina. Y ahora escuche, una cosa es necesaria y otra cosa está en contra del ecumenismo. Es necesario esto. Y ahora, ¿qué está en contra? Ponga cuidado. Nada es tan ajeno al ecumenismo. A los que me critican a mí porque yo predico de esta manera y debato con los protestantes. A esto, nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo. Como el falso irenismo. ¿Y en qué consiste el falso irenismo? Dale. Que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica. Que pretende desvirtuar la pureza de la doctrina católica. En castellano, no hay que decirle a los protestantes la doctrina católica para que no se molesten. No hay que hablar de eso delante de ellos para que no se moleste. No hay nada ajeno al ecumenismo como eso. Como ser perro mudo, incapaz de ladrar. Como el quedarse callado. Porque Jesús dijo, si estos callan, los protestantes gritan. Si los curas callan, los protestantes gritan. Y eso lo estamos viendo. Si estos callan, las piedras gritan. ¿Y quiénes son los que están predicando hoy en el mundo? Los protestantes. ¿Y los curas? Callados.
Se cumplen las Escrituras. No hay nada más ajeno al ecumenismo que usted no predicar para que ellos no se molesten, que robar la pureza de la doctrina, llevarle la cuerda a los protestantes. No hay nada más ajeno al ecumenismo que decir que todo es lo mismo, que todo es igual, que al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia. No hay nada más ajeno al ecumenismo que esas frases satánicas, que todo es lo mismo, que todo es igual. Repítalo, Luis. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Mejor no se tocan esos temas. Vamos a hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa. Oscurecen, ¿otra vez? Que nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Oscurecer su genuino y verdadero sentido. Hablemos de los que nos une, no de lo que nos separa. Está oscureciendo la doctrina de la Iglesia. No la pone a la luz, no la saca para que los protestantes la vean. Es decir, estamos dejando de ser la sal de la tierra, estamos dejando de ser la luz del mundo. No hay nada tan ajeno al ecumenismo como eso. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo, con más profundidad. La fe católica hay que... Los que se callan son perros mudos. Otra vez. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo, con más profundidad y con más rectitud. Con más profundidad, con más rectitud. Para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Para que la comprendan los hermanos separados. Para eso se debe exponer la doctrina. Por eso, hermanos separados que me preguntan, ¿por qué usted todo el tiempo nos predica a nosotros? Porque ahí está escrito. Y yo obedezco a mi Santa Madre, la Iglesia Católica. Y hoy le estoy dando a los católicos razones por las cuales yo predico esto, y a los protestantes. Y los invito a que lo lean detenidamente el Vaticano II. Finalmente, si quiere, vamos a ver la conclusión aquí, Luis. Esta conclusión que está aquí, este pedacito, para terminar e ir al baño y darle permiso a los pastores, porque están predicando a la gente afuera y no quiere predicar aquí. Vamos a terminar aquí para que vengan y prediquen aquí, no afuera, porque están afuera y no quieren entrar. Pero vamos a ver. Ya va, un momentico. Vamos a terminar aquí porque no puedo permitir que me le predique la gente afuera, que vengan y prediquen aquí. Aquí es donde tienen que predicar, donde haya alguien que les pueda decir la verdad, no afuera. Léame aquí, Luis. Escuche. Subtítulo del estudio de la Sagrada Escritura, numeral 21. El amor y la veneración y casi culto a las Sagradas Escrituras conducen a nuestros hermanos separados al estudio constante y solícito de la Biblia, pues el Evangelio es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego. Confirmamos Romanos 1:16. Invocando al Espíritu Santo, buscan en las Escrituras a Dios que les habla en Cristo, preanunciado por los profetas, Verbo de Dios encarnado por nosotros. En ellas contemplan la vida de Cristo y cuando el Divino Maestro enseñó y realizó para la salvación de los hombres, sobre todo los misterios de su muerte y de su resurrección. Pero cuando los hermanos separados reconocen la autoridad divina de los sagrados libros, sienten, cada uno a su manera, diversamente de nosotros en cuanto a la relación entre las Escrituras y la Iglesia, en la cual, según la fe católica, el magisterio auténtico tiene un lugar especial en orden a la exposición y predicación
de la palabra de Dios escrita. Y oigan, para terminar, aquí dice que los protestantes aman mucho la Biblia y que tenemos que aprovechar de que ellos aman la Biblia para predicarles con la Biblia. Paren la oreja. Sin embargo, las Sagradas Escrituras son, en el diálogo mismo, instrumentos preciosos en la mano poderosa de Dios, para lograr aquella unidad que el Salvador presenta a todos los hombres. La Santa Madre Iglesia dice que el diálogo es con la Biblia, y eso no es pelear, y que tenemos que hacerlo aprovechando que los protestantes creen en la Biblia. Eso está escrito en el Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, numeral 21. Para los católicos ignorantes que dicen que la Biblia no se hizo para pelear. Para los católicos que repiten como loro, es que la Biblia no hay que pelear y no hay que predicarle a los evangélicos la Biblia. Aquí está escrito. Hay que aprovechar que los protestantes creen que la Biblia es palabra de Dios para que con la misma Biblia dialoguemos con ellos y les mostremos la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer, y vamos a cortar, porque si no van a predicarle a la gente afuera y no van a predicar aquí. Vamos a cortar aquí y ahorita regresamos. Los que están a través del internet, vamos a ver, porque los pastores están predicando afuera y necesitamos que vengan a predicar aquí en público a toda la gente. Esperen a ver, ya nos conectamos de nuevo. Vamos a cortar, vamos a comerciales y ya regresamos. Vamos a cortar un momentico.